Buenas tardes, nosotros somos el equipo conformado por Valdés Castellano José Antonio, Morales Velázquez Ramón Alberto, Mendoza Ruiz Irán Enrique y Urbina Alvarado Francisco Alonso. Estaremos hablando de circuitos con diodos. Yo soy José Antonio Valdés Castellanos y voy a estar hablando del circuito RC, su funcionamiento y otras cosillas. Bueno, aquí tenemos principalmente lo que es el circuito, lo hice en una simulación utilizando Multisim. Tenemos unas ecuaciones ahí, ¿no? Vamos a explicar esto. Inicialmente, en este circuito nosotros encontramos que existen dos cargas. Esas pueden ser resistiva o capacitiva. Tenemos una resistencia y un capacitor. También tenemos nuestro diodo, que pues es un circuito con diodo del tema. Y también tenemos una fuente de voltaje directo, que es una de 12 volts. ¿Cómo funciona el circuito de RC? Bueno, primeramente necesitamos saber cuál es nuestra ecuación del modelo del circuito. Primeramente observamos que el diodo, como sabemos, tiene una caída de voltaje de 1.7, de 0.7, perdón, por lo cual es despreciable en este circuito. Es como si fuera nada más un cable en línea recta, sin un botón cerrado. Lo cual provoca que pues el diodo no lo utilizamos para nada. Por lo tanto, nuestra ecuación quedaría dependiendo de la resistencia del capacitor y la fuente, como vemos en la primera imagen al lado del circuito, que es Bs es igual a Ri de t más 1 entre integral de I de t. Aquí tenemos otras ecuaciones y también unas gráficas de nuestro circuito. Empezaremos con el análisis de la corriente. Después de resolver lo que fue la ecuación de arriba, la integral y todo eso, obtenemos que I de t es igual a Bs sobre R por exponente a la menos t sobre RC. Esto quiere decir que la corriente inicia en un punto máximo y decrece exponencialmente. Por ejemplo, yo aquí utilicé en la simulación para obtener la gráfica que tengo abajo un instante de t0. Al sustituir en menos t del exponente, este se convierte en 1. El resultado quedaría como I de 0 Bs entre R, como podemos ver en la imagen que está debajo de la primera donde dice análisis de corriente. Por lo cual sabemos que esto es básicamente ley de Ohm. Básicamente la corriente irá decreciendo hasta ser cero en algún instante del tiempo. Eso se debe a que el capacitor actúa como un circuito abierto, eh, por lo cual empezamos en un pico de corriente determinado y este irá decreciendo con el tiempo por el efecto del capacitor. Ahora nos ubicamos en la parte donde tenemos análisis de voltaje. Esto es para voltaje en el capacitor. Aquí nosotros tomamos el valor que ya teníamos del primer análisis, que era 1 entre C integral de la corriente, ¿no? Nosotros ya conocemos nuestra corriente, que quedó como Bs entre R exponente a la menos T, Rc. Eso quiere decir que la integral a desarrollar es con respecto a t todavía, y seguirá siendo así. De esta manera, todo lo que no sea t, nosotros podemos moverlo a integral, si bien recordamos como en el cálculo integral. Por lo tanto, quedaría como la imagen que podemos observar entre las dos gráficas, que sería BSRC integral de exponente a la menos 3 RC dt. Después de resolver esta integral y moverla ahí, nuestro BC quedaría como la imagen que está debajo de esa, que, que es BC es igual a BS por 1 menos exponente de menos t RC. Con esto ya sabemos cómo será nuestra gráfica, y esta, lo contrario a la corriente, será exponencial, pero de voltaje, no será decreciente, será exponencial, porque también tenemos los conocimientos del capacitor que almacena voltaje, y de esta forma la carga crecerá exponencialmente, como se observa en la gráfica. Ese es el funcionamiento del circuito RC, donde nuestra corriente decrece y nuestro voltaje aumenta exponencialmente. Bueno, ahora toca el circuito RL. En el circuito anterior se me pasó decir que estos circuitos en su mayoría constan de un interruptor, pero a mí se me pasó agregarlo. Sin embargo, en este sí lo agregué, como se observa en el diagrama que desarrollé en Multisim.
Con el circuito anterior, nuestro diodo pasaba a ser despreciable y quedaría como un simple interruptor. Aquí pasa lo mismo. Ahora, lo que sigue es que saquemos nuestra ecuación del circuito, como que quedaría como es en la imagen que estamos viendo, al lado del diagrama del circuito. Con el circuito anterior, nuestro diodo pasaba a ser despreciable, en ese también pasa a ser despreciable. Nosotros sacamos esta ecuación del circuito que es Bs es igual a Ri más L de I dt. Nosotros al desarrollar esta ecuación obtendremos otra que es en la página siguiente, nada más que no voy a presentar todo el cálculo porque si no el video se alargaría de más. Aquí está el circuito RL. Nosotros vamos a ubicarnos en el análisis de corriente, que es el de hasta la derecha. Bueno, aquí nos quedaría el análisis de corriente al desarrollarlo, nos quedaría como I por T es I de T es igual a Bs entre R por I por 1 menos E exponente a la menos R sobre L de T por T, perdón. Esto nos indica la función de la corriente. Recordemos que el inductor lo que hace es cargarse con corriente. Entonces al encenderse nuestro circuito el inductor se carga exponencialmente. Ya que a cambio del circuito anterior, del circuito anterior que fue el RC, pues este es análogo. Como podemos observar en la imagen de la gráfica que está hasta abajo de análisis de corriente, podemos observar cómo quedaría esta gráfica de corriente al crecer exponencialmente hasta quedarse fija, hasta llegar a un instante de tiempo y quedarse fija. En este caso saqué la imagen del libro porque al simularlo tuve unos problemillas con el ajuste de escala y eso, entonces no me daba como yo esperaba, entonces tuve que sacar la imagen para decir cómo quedaría la gráfica. Ahora pasaremos a la relación del voltaje, que es a la izquierda, donde dice análisis de voltaje, tenemos también una fórmula y una gráfica que sí es de multisim. Bueno, con la ecuación anterior que es la de este circuito tomamos la L, bueno, nos regresamos a la parte de arriba, que es esta, la de BC es igual a RI más L de I de T. Bueno, aquí lo que nosotros vamos a hacer es tomar de la L, que es la inductancia, y vamos a derivar lo que es la I. Como ven, podemos tener la de I sobre dt, ¿no? Aquí tomamos la L, que es la inductancia, y necesitamos derivar la corriente que ya expliqué la fórmula, la cual quedaría como, podemos observar que el voltaje del inductor estará en descarga. Esto pasa porque cuando la inductancia empieza a cargarse de corriente, habrá una diferencia de voltaje máxima, la cual irá disminuyendo, ya que a la larga el inductor se comporta como cortocircuito, por lo tanto el voltaje irá desapareciendo sobre el inductor, como podemos observar en la gráfica que está debajo del análisis de voltaje, es la gráfica que está en multisim, donde dice diseño, análisis transitorio. Así que el voltaje irá decreciendo, decreciendo, decreciendo hasta ser casi nulo. Bueno, esa sería mi parte, ahora mis compañeros seguirán con la exposición. Mi nombre es Enrique Mendoza Ruiz y yo les voy a explicar acerca de análisis de diodo de circuito de carga para el caso de LC y RLC junto a sus respectivos simulaciones para que vean cómo se comporta el circuito. Entonces vamos a empezar con el análisis de circuito. Se procede a hacer un análisis por LBK que nos da como resultado BS es igual a la inductancia, el voltaje en la inductancia y el voltaje en la capacitancia, pero este voltaje se define como inductancia por la derivada de la corriente sobre la derivada del tiempo. Para el caso del capacitor es la inversa de la capacitancia por la integral de la corriente por derivada del tiempo. Entonces esta ecuación la vamos a pasar al dominio de Laplace, donde una constante Bs en Laplace va a ser 1 sobre S. Entonces nos va a dar como resultado Bs sobre S. Y para el caso de la inductancia va a ser S por la inductancia por la corriente. En el caso de capacitancia va a ser 1 sobre Cs por la corriente. Entonces, ¿qué es lo que a nosotros nos importa? ¿Qué queremos nosotros? Queremos la corriente. Entonces vamos a pasar a factorizarla. Entonces, como nuestra inductancia está multiplicada por la corriente y nuestra capacitancia igual, nos va a quedar como resultado IDS por SL más 1 sobre CS.
Como esta es una fracción, tenemos que hacer una suma de fracciones. ¿Cómo se hace esa suma? Es bastante fácil. Va a ser SL por CS, dando resultados LCS al cuadrado más 1 sobre CS. Una vez obtenidos este resultado, ahora vamos a pasar a despejar LCS al cuadrado más 1 sobre CS para dejar a la corriente sola, ya que es el parámetro que a nosotros nos importa. Es el que queremos saber. Entonces se despejan todos los términos para dejar a IDS sola, dando como resultado BS sobre S por LCS al cuadrado más 1 sobre CS. Aquí nos podemos dar cuenta que se puede simplificar esto. ¿Por qué? Porque tenemos una S multiplicando y una S dividiendo, entonces se eliminan. Sin embargo, vamos a seguir simplificando. ¿Por qué? Porque tenemos fracciones sobre fracciones. Entonces vamos a proceder a hacer la ley de la tortilla, donde esta C va a pasar arriba, pero como aquí tenemos otra C, simplemente se va a eliminar, pero va a quedar dividiendo este número. Entonces va a ser BS sobre LS al cuadrado más 1 sobre C. Y aquí nuestra ecuación ya va tomando forma para la transformada inversa de Laplace. Sin embargo, no está completo, porque la frecuencia de resonancia del circuito, su ecuación, es W igual a 1 sobre la raíz de LC. Y como podemos observar, no tenemos esos parámetros. ¿Ok? Entonces buscamos una manera de cómo llegar a ese parámetro. Como ocupamos llegar a W. ¿Ok? Entonces vamos a factorizar la inductancia, dando como resultado, como L, la inductancia se va multiplicándose al cuadrado, L sale, de aquí es 1, pues L por ese cuadrado va a ser LS, más 1 sobre LC, ¿ok? Que si estuviera multiplicándose, pues sería igual a 1, y pues es lo mismo que esto, es lo mismo que esto, ¿ok? Sin embargo, ya tenemos más de cerca el valor de la transformada inversa de Laplace. Que podemos observar que la frecuencia de resonancia del circuito, W, ya tenemos ese parámetro. Y la transformada de la inversa de Laplace que estamos buscando es W sobre S cuadrada más W cuadrada. Entonces aquí vamos a pasar a sustituir este valor por W al cuadrado, dando como resultado BS sobre L por S cuadrado más W cuadrado. Aquí vemos que ya está teniendo mucha más forma. Sin embargo, nos hace falta una W arriba. ¿Cómo sacamos esa W? Es simple. ¿Por qué? Porque podemos sustituir el valor de la L, de la inductancia. ¿Cómo es que nosotros sacamos el valor de la inductancia? Es bastante simple. Porque podemos observar que en la W cuadrada, en la frecuencia de resonancia del circuito, en esta ecuación, W cuadrada es igual a 1 sobre LC. Entonces hacemos la sustitución, L está multiplicando, dividiendo, pasa multiplicando, W al cuadrado está multiplicando, pasa dividiendo, dando como resultado 1 sobre W al cuadrado por C, por S cuadrado más W al cuadrado. Aplicando ley de la tortilla, nos queda como BSW al cuadrado por C, entre S cuadrado más W al cuadrado. Sin embargo, seguimos teniendo una W al cuadrado y nosotros queremos una W sola. Entonces vamos a descomponer esta W y nos va a quedar como BS por WC, que es básicamente W al cuadrado, es lo mismo, nada más que descompuesto. ¿Ok? Y ahora lo que vamos a hacer es sustituir uno de los valores W por esta ecuación de W. ¿Ok? Dando como resultado BSWC
entre la raíz de LC por S cuadrado más W al cuadrado. Ahora ya tenemos, como vamos a observar, W, S cuadrado más W al cuadrado. Ya podemos hacer la transformada inversa de Laplace. Sin embargo, aún hay valores que se pueden simplificar. ¿Ok? ¿Por qué digo esto? Porque en esta raíz de LC, básicamente es como si tuviera C a la 1 medio. Y acá arriba tengo C a la 1. Y como está dividiendo, básicamente si esta C la paso arriba, va a ser como C a la menos 1 medio. Entonces nos da como resultado BS por la raíz de C por W entre raíz de L por S cuadrada más W cuadrada. Entonces, ya teniendo toda la ecuación simplificada en su totalidad, ya podemos hacer la transformada de Laplace. Aunque anteriormente se podía hacer, pero siempre es mejor teniendo valores simplificados y no tener que estar teniendo valores de más. Y la corriente nos da como resultado BS por raíz de C sobre raíz de la inductancia por el seno de WT. Y esto básicamente el valor que nosotros queremos, es el valor de carga máxima. Si queremos la corriente pico, es nada más esta parte. BS por la raíz de C sobre raíz de L. Este es el valor pico. En el instante cuando el switch se cierra. Vamos a pasar al análisis de la simulación del circuito en LC. Como vamos a observar, la simulación se hizo en multisim. Ok. Vamos a observar un circuito LC en serie. Ok. Ahora, ¿cómo sabemos que el circuito LC está funcionando correctamente? El circuito LC es básicamente un circuito de resonancia. Ok. Y al principio vimos que el valor de la capacitancia, entre más avanza el tiempo, va a tender a ser 2 veces el valor de BS en cuanto al valor del capacitor, en el voltaje del capacitor. Sin embargo, en la corriente, esta va a oscilar y va a tender a 0. ¿Ok? ¿Cómo se demuestra en lo siguiente? Vamos a observar B2 es el valor del voltaje en el capacitor. Esa es la línea de aquí arriba. Entonces vemos que en este instante alcanza el valor de 120 volts. Como se puede observar, es el valor de BS. Sin embargo, como vemos, como avanza el tiempo, va a tender a ser 2 veces BS. ¿Cómo se puede observar aquí? Como es un circuito resonador, va a resonar un momento, se va a estabilizar. ¿Hasta cuándo? Hasta cuando sea el voltaje del capacitor 2 veces el voltaje de la fuente. Para el caso de la bobina va a oscilar y va a tender a 0. ¿Por qué? Porque el capacitor se comporta como un circuito abierto. ¿Ok? Ahora vamos a hacer el análisis de circuito de un diodo de carga de RLC, donde su ecuación de circuito es la siguiente. Como es un circuito en serie, por leyes de Kirchhoff, LBK, se hace lo siguiente. Es una sola malla, entonces va a ser corriente sentido horario, así. Va a ser BS, es igual al voltaje en la inductancia, más el voltaje en la resistencia, más el voltaje en la capacitancia. Y ya sabemos que el voltaje en el inductor
es la inductancia por la derivada de la corriente sobre la derivada del tiempo. El voltaje y la resistencia es la resistencia por la corriente. Y el voltaje en la capacitancia es la inversa de la capacitancia por la integral de la corriente por derivada del tiempo. ¿Ok? Entonces tenemos una ecuación íntegro-diferencial. Fíjate qué interesante. Esta, al ser una función íntegro-diferencial, difícilmente vamos a poder hacer algo con esa ecuación. Tiene que ser o integral o diferencial. Entonces lo vamos a hacer puramente diferencial, ya que podemos hacer con ella una ecuación de segundo grado. ¿Cómo lo hacemos? Pues derivamos todo respecto al tiempo. ¿Ok? Todos los componentes vamos a derivar con respecto al tiempo. La derivada de una constante es 0. Y la derivada de la corriente pues va a pasar a ser el doble. Derivada de la corriente al cuadrado sobre la derivada al cuadrado por el tiempo. Más la resistencia. Va a ser la derivada de la corriente con respecto a la derivada del tiempo. Y aquí cuando multiplicamos por la derivada, básicamente sabemos que una derivada es la inversa, por así decirlo, de la integral. Es como estas se repelen. Cuando estas se llegan a tocar se hacen 0. Por lo que integral por derivada es 0. Por lo que se anula y queda por la corriente, ¿no? La inversa de la capacitancia por la corriente. Igual a 0. Entonces vemos que tenemos una ecuación de segundo grado. ¿Qué quiere decir eso? Que podemos utilizar la fórmula general. Pero antes de que lo usemos, para que se nos sea más fácil, vamos a pasar el valor exponencial más alto que tengamos de esta derivada, lo vamos a hacer 1. Por lo que vamos a multiplicar todo por, más bien a dividir todo por la inductancia, ¿ok? Y aquí se puede denotar que nos da como valor la derivada de la corriente al cuadrado sobre derivada al cuadrado por tiempo más la resistencia sobre la inductancia por la derivada de la corriente con respecto al tiempo más la corriente por la inductancia por la capacitancia igual a 0. Como tenemos una ecuación de segundo orden, primero lo pasamos al dominio de Laplace. Ya sabemos que esto denota una s cuadrada, esto una s, y esto es una constante, así que no va a pasar nada. Ecuación de segundo grado. Aquí ya lo tenemos en el dominio de Laplace, porque posteriormente vamos a utilizar la ecuación para hacer la transformada inversa de Laplace. ¿Ok? Entonces, tenemos que esta ecuación la podemos pasar a la fórmula general. Entonces ya sabemos que aquí es menos b más menos b al cuadrado menos 4 por ac sobre 2a, donde a es 1, b es r sobre l y c pues 1 sobre lc. ¿Ok? Sustituyendo esos valores, el valor de b, que es rl, va a ser menos rl más menos b al cuadrado, o sea, rl al cuadrado, como se puede observar aquí en la ecuación, menos 4 por a, o sea, por 1, por 1 sobre LC. Entonces va a ser menos 4 sobre LC. Entre 2. Este 2 lo podemos pasar simplemente arriba, no pasa nada. Dando de la siguiente manera. Menos R sobre 2L más menos raíz de R al cuadrado sobre 4 por L
al cuadrado. ¿Por qué 4? Porque se eleva al cuadrado. Esto está elevado al cuadrado. Si no estuviera elevado al cuadrado, básicamente sería r al cuadrado sobre 2l, como tenemos aquí, menos 1 entre lc. Aquí teníamos un 4 y sube este 2 a la 4. Se hace 4. Entonces, nuestro valor de alfa va a ser el siguiente. Va a ser R sobre 2 por inductancia, como podemos observar aquí. Y el valor de W va a tomar el valor de 1 sobre raíz de LC. Sustituyendo los valores de la ecuación de segundo grado en la fórmula general de alfa y la frecuencia de resonancia del circuito, da como resultado lo siguiente: menos alfa, que es R sobre 2L, aquí está, aquí lo tenemos, menos alfa, más menos la raíz de alfa al cuadrado. ¿Por qué alfa al cuadrado? Porque teníamos R sobre 2L al cuadrado. ¿Ok? Entonces va a ser alfa al cuadrado menos W al cuadrado. ¿Por qué W al cuadrado? Porque aquí tenemos 1 sobre LC, que es como si tuviéramos, aquí si ponemos la W, la elevamos al cuadrado, aquí va a ser W al cuadrado igual a 1, 1 al cuadrado pues es 1, entre la raíz se elimina, porque es un medio, y va a ser 1 sobre LS, dando como resultado esta respuesta. ¿Qué me indica esa respuesta? Esa respuesta me indica el comportamiento del circuito, que es lo que nosotros buscamos. Y ese comportamiento, hay 3 casos, ¿ok? Y ese comportamiento nos va a servir para buscar el valor de corriente. Entonces tenemos 3 casos. El caso 1, si alfa es igual a W. Si alfa es igual a W, tenemos que nuestra corriente va a ser igual a A1 más A2 por el tiempo por exponencial de S1 por T. Y a esa respuesta se le va a llamar críticamente amortiguada, cuando alfa sea igual a W, a la frecuencia de resonancia. En el caso 2, si alfa es mayor a la frecuencia de resonancia, las raíces serán reales y el circuito se dice que estará sobreamortiguado. Y la solución toma esta siguiente forma de la corriente: A1 por exponencial de S1 por T más A2 exponencial de S2 por T. ¿Okay? Y para el caso 3, cuando alfa es menor a la frecuencia de resonancia, las raíces serían complejas y sería una respuesta subamortiguada, donde la respuesta va a ser la siguiente: va a ser menos alfa más menos J y la frecuencia de resonancia, ¿no? Entonces, ¿qué fue el valor que nos dio el circuito analizado? El circuito analizado, así sin valores, básicamente así nada más, nos da menos alfa más menos alfa al cuadrado menos W al cuadrado. Y esto es muy interesante, porque esto nos indica una respuesta sobreamortiguada. ¿Ok? Entonces, para el análisis de la simulación de un circuito RLC, se propuso lo siguiente: que el valor de la resistencia fuera de 10 kilos, el valor de la inductancia 10 milihenrios y el valor de la capacitancia 35 microfaradios. ¿Esto para qué? Para dar una respuesta sobreamortiguada, como la podemos observar, ¿ok?, en esta gráfica.
Sabemos que nuestra respuesta sobreamortiguada es esto, menos alfa más menos raíz de alfa al cuadrado menos w al cuadrado. Esto nos indica una respuesta sobreamortiguada. Por lo que por nuestra parte buscamos una respuesta que fuera sobreamortiguada. Nos tuvimos un tiempo buscando valores que dieran ese tipo de respuesta. Y por nuestra parte sería todo. Buenas tardes, somos el equipo conformado por Irán Enrique Mendoza Ruiz, Ramón Alberto Morales Velázquez, José Antonio Valdés Castellano y Francisco Alonso Urbina Alvarado. Y vamos a exponer la actividad 3 del libro de Rashid, empezando por el ejemplo 3,1, que dice que un circuito de diodo aparece en la figura 3,3a con resistencia de 44 ohms, 0.1 microfaradios el capacitor y que tiene un voltaje inicial de 220 volts. Si el interruptor S1 se cierra en T igual a 0, determine la corriente pico del diodo, la energía disipada en la resistencia y el voltaje del capacitor con el tiempo T igual a 2 microsegundos. Empezando por la corriente pico del diodo, pues debemos recordar lo que el libro nos dijo de antemano, que si la condición inicial de BC para T igual a 0 es 0, la fórmula va a quedar que la corriente es igual a voltaje de la fuente entre resistencia por exponencial de menos T entre RC. Como aquí vamos a analizar el circuito del inciso A, como vamos a analizar el tiempo 0, la exponencial se va a ir a 0 entre RC y eso pues da 0. Exponencial a la 0 nos da 1. Y entonces quedaría simplificado que la corriente nos queda solamente el voltaje de la fuente entre resistencia. Reemplazando esos dos valores, 220 entre 44 nos da 5 amperes como el cálculo de la corriente pico del diodo. Entonces seguimos ahora con la energía disipada en la resistencia. Y esta se saca pues con la expresión de 0.5, un medio de la capacitancia por el voltaje al cuadrado, y reemplazando los valores pues tenemos que 0.5 por 0.1 microfaradios por 220 volts al cuadrado nos da 2.42 millijoules, expresándolo pues como notación como con el prefijo, porque pues salían muchos ceros. Y entonces para el inciso C nos pide el voltaje del capacitor en un tiempo determinado de 2 microsegundos. Esto se saca pues con la fórmula que antes teníamos del voltaje que hay en el lugar donde queremos sacar el voltaje por la exponencial de menos T entre RC. Tenemos ahora que el tiempo vale 2 microsegundos, ya no vale 0. Entonces 2 microsegundos entre RC. R vale 44 y C vale 0.1 micros. Entonces tenemos que 44 por 0.1 micros nos da 4.4 micros. Y 2 micros de tiempo entre 4.4 micros que nos dio el resultado de RC por exponencial de eso y multiplicado por 220 da 139.64 volts. Bueno, ahora vamos con el ejemplo 3,2 que dice que un circuito de diodo con una carga LC se muestra en la figura 3,5 y su capacitor tiene un voltaje inicial de 220 volts, capacitancia de 20 microfaradios e inductancia de 80 microhenrios. Si el interruptor S1 se cierra en T0, hay que determinar la corriente pico, el tiempo de conducción del diodo y el voltaje del capacitor en régimen permanente. Entonces tenemos que consultar una fórmula que nos dice la fórmula para la corriente pico, que es el voltaje de la fuente multiplicado por raíz cuadrada de C entre L. Reemplazando los datos, nuestro voltaje es 220 y nuestra C son 20 microfaradios y la L 80 microhenrios. Entonces reemplazando, pues ya haciendo las operaciones tenemos
Micros con micros se eliminan, 20 entre 80 un cuarto, raíz cuadrada un medio, 220 por un medio igual a 110 amperes. Y esa sería nuestra corriente pico. En el inciso B tenemos que sacar el tiempo de conducción en el instante de transitorio. Y pues para esto aplicamos la fórmula de pi por raíz cuadrada de LC. Y esto pues reemplazando los datos, 20 por 80, raíz cuadrada por pi nos da 125.66 microsegundos. Y en el inciso se pide el voltaje en el capacitor en régimen permanente. Esto se hace aplicando la fórmula que viene a despejar la integral del voltaje en el capacitor, que da un resultado de VO por coseno de WT. Entonces, para el tiempo que nosotros tenemos, que es de 125.66, pues tenemos que tenemos que reemplazar el VO por el voltaje que nosotros tenemos en la fuente. 220 volts por coseno de pi igual a 220 volts. El ejercicio 3.3 es sobre un circuito RLC, el cual tiene un voltaje de entrada de 220 volts, un interruptor que se va a cerrar en el tiempo cero, tenemos un inductor con 2 miliamperes, una resistencia de 160 ohms, un diodo y lo que vendría a ser nuestro capacitor que tiene un valor inicial de 0 y desde su valor de capacitancia de 0.05 microfarads. El ejercicio lo que nos pide es que determinamos una expresión para la corriente que pasa por el circuito, el tiempo de conducción del diodo y que se dibuje un esbozo de una corriente que es una gráfica ya que se tiene la expresión. Entonces la solución para encontrar nuestra ecuación, lo primero que se saca es el factor de amortiguamiento, y el factor de amortiguamiento se saca la resistencia sobre para los circuitos de segundo orden se saca como el factor de amortiguamiento va a ser igual a la resistencia sobre 2 veces la inductancia. Entonces se hace la operación y nos sale de 40.000 radianes sobre segundos. Para la frecuencia de resonancia que vendría a ser nuestra W0, nuestro omega 0, más que pues la ecuación para circuitos de segundo orden sería 1 entre la raíz cuadrada de la inductancia por la capacitancia. Aquí lo representé como LC por LC a la 1 medio, pero es exactamente lo mismo. Y esto nos sale 10 a las 5 radianes sobre segundo. Entonces, una vez que sabemos esto, podemos deducir de qué tipo es nuestro circuito. En este caso, como lo que vendría a ser el W 0 es mayor que nuestro factor de amortiguamiento, quiere decir que nuestro circuito es un circuito subamortiguado. Entonces hay que sacar una frecuencia de resonancia amortiguada y con esto tenemos la ecuación para lo que vendría a ser la ecuación de corriente para lo que vendría a ser el circuito RLC. En este caso la WR es la raíz de el valor de W0 al cuadrado más el valor del factor de amortiguamiento al cuadrado. ¿Okay? Aquí se pone y nos da igual a 91.652 radianes sobre segundo. La ecuación para un circuito subamortiguado se representa acá abajo. Entonces esta es la ecuación de la que a partir vamos a trabajar para sacar lo que debería ser la representación matemática de la corriente del circuito. Entonces, las condiciones iniciales para todos vendría a ser que en el tiempo cero, la corriente en el tiempo cero es igual a 0. Y por esto el tiempo en A0, en A1, perdón, es 0. Entonces, con la ecuación anterior tenemos nada más el A2.
que estar puesto con nuestro seno, perdón, y este se elimina. Entonces, para sacar lo que necesitamos, como tenemos muchas incógnitas, hay que derivamos con respecto a t y sacamos una ecuación. Entonces, como nuestro t es 0, debido a nuestras condiciones iniciales que se dan por el interruptor al cerrarse, tenemos que va a ser de los cosenos y todo esto se va a eliminar y vamos a tener que WR va a terminar siendo WR por A2, la derivada de, o sea, este resultado evaluado en el tiempo se va a quedar como WR por A2 y esto va a ser igual al voltaje de la fuente sobre la inductancia. Ya que tenemos esto de acá, pues despejamos el A2, nos queda así la ecuación y por fin sacamos lo que vendría a ser el valor de A2. Una vez hecho esto, nada más reemplazamos todos los valores en la ecuación que quedan de acá y tenemos ya lo que vendría a ser la corriente que está en el circuito, ¿no? En el circuito que está resonando de alguna forma. Ahora, lo que sigue es el tiempo de conducción. El tiempo de conducción, hay una fórmula específica que dice que nuestra frecuencia de resonancia amortiguada por el tiempo va a ser igual a pi. Entonces a partir de esto nada más despejamos el tiempo 1 que es el tiempo de conducción y ya tenemos lo que es el tiempo de conducción que nos sale 34.27 microsegundos. Y el esbozo queda de la siguiente forma. Aquí de hecho está, de aquí a aquí están los 34.27 microsegundos y esto representa la ecuación que esta parte de acá es representada por esta parte de aquí y esto lo representa el seno, por eso tiene forma de un semiciclo de un seno. Y como se puede ver aquí, el tiempo de conducción del diodo es corto, lo cual hace al circuito lo tiene con este comportamiento que parecen exponenciales, pero que dentro de él tiene una cierta, mientras conduzca el diodo, tiene como una cierta senoidad.